Hola chicos, bienvenidos a un nuevo podcast de Nómada la Vida. Hemos cambiado el escenario y en el podcast de hoy os vamos a contar por qué. Os presento a Katri, ya lo habréis visto en diferentes vídeos. Un placer, ¿qué tal? ¿Cómo están Bienvenido. todos? Y hoy en este podcast, como habéis ido viendo en el canal, hemos estado 28 días en Argentina, su país natal, mi primera vez. He conocido yo a la familia, ¿no? Y en este podcast pues queremos hacer un poquito las reflexiones del viaje, contaros también en qué situación estamos y por qué estamos ahora en esta maravillosa terraza que es del piso de Katri, donde yo estoy ocupando, ya ocupé unas semanitas antes de irme a Argentina, porque como habéis visto en el canal, la Clonsi estuvo se quedó en Montserrat y de momento pues lleva un mes y medio en el taller. Pues eso, que este podcast va a ser un poco las reflexiones y el nuevo sentido de la vida, ¿no? Y queremos reflexionar con vosotros pues después de casi 6 años que no había ido. 6 años que no pisaba nuevamente territorio argentino. Claro, y sobre todo hablando también pues de lo que este libro habla, ¿no? Que es salir de la zona de confort, de atrevernos, del entorno, de la familia, de cómo nos puede influir a la hora de desarrollarnos o a la hora de tomar decisiones. Bueno, ya sabéis que este podcast está patrocinado por mi propio libro, Cloniverso, el viaje interior de una mujer, el cual he tenido el placer de presentar 3 veces en Argentina. Y bueno, que lo tenéis en Amazon y que es mi propio recorrido de cambio de vida, donde os invito a hacer preguntas y a hacer esa autogestión para alinearse a la vida que uno siente en el corazón, ¿no? Y atreverse a dar esos pasos en pro de su camino interior. Mi nombre es Cristina, mi proyecto se llama Cloniverso y hace 3 años decidí cambiar de vida para vivir permanentemente en esta autocaravana llamada Clonsivan. Me dieron la carta de despido, yo me dedicaba a ser directora de ventas y de repente pues hice un cambio radical, como se dice, desde la profundidad. En este libro, que se llama Cloniverso, el viaje interior de una mujer en autocaravana, os cuento toda la gestión emocional de por todo lo que pasé durante estos 3 años hasta llegar aquí. Si sientes que estás perdido en la vida y quieres hacer un cambio de vida desde la profundidad y con una mirada muy espiritual, te recomiendo este libro donde hablo del entorno, del desapego, de cómo decirlo a tus familiares, cómo decirlo a tus amigos que quieres cambiar de vida radical y de repente te quieres venir a vivir a una autocaravana. En este libro te hablo de toda la gestión emocional, de mi experiencia y espero que te sirva para hacer tu propio viaje interior. Nómada la Vida, un podcast de Cristina Alonso Sancho, donde te cuenta cómo hace malabares al emprender el proyecto Cloniverso y vivir en una autocaravana de 31 años al mismo tiempo. Bueno, Katri, gracias por atreverte a este podcast donde hablemos juntos de qué ha sido el viaje para los dos, de en qué proceso nos encontramos también de vida ambos y en el caminar juntos también. Y primeramente, pues quiero que te presentes un poquito de tu nombre, cuánto tiempo llevas aquí viviendo en España, ¿vale? Y qué fue lo que te hizo venir aquí, ¿no? ¿Cuál fue el motor que hizo que dejaras detrás una familia maravillosa que he tenido el placer de conocer, ese país tan maravilloso, ¿no? Y venir de aquí a vivir, ¿cómo fue el proceso? Y a raíz de ahí, pues ya volvemos a cómo ha sido la vuelta, ¿no? Bueno, en lo que respecta al principio, mi nombre es Catriel y una de las primeras intenciones que tuve en venirme a España era cuando era muy chico, tenía 17 años, todavía no había terminado el secundario, no tenía claro si quería estudiar algo en Argentina. Más que nada no era porque no tenía ganas de aprender, sino que todo lo que veía con idea de carrera en la universidad o lo que se estaba más que nada barajando dentro de la gente que me rodeaba, no me terminaba de convencer en base al fruto de trabajo, que sería el tiempo que tendría que dedicar a algo que igual no me gustase o que igual no conectase conmigo para poder vivir el día a día en lo que respectaba en Argentina, ¿no? El comer, el salir, una vida normal, ¿no? Yo
creo que todas las personas cuando pasamos de la saciedad básica, ya sea la comida, el bienestar, la salud, empezamos a tener capaz que el momento o nos damos lugar para que empecemos a gozar de la vida. Yo en Argentina, a pesar de que era el país originario donde tengo millones y muchas cosas muy buenas, este principio no lo veía muy claro. Mi idea de emigrar fue prácticamente porque no tenía esa seguridad, no la veía muy clara y lo que trataba de encontrarme era con saciar las necesidades básicas de forma más rápida y que no me ocupen la mayor parte del tiempo y de esa manera poder encontrar un poco más la conexión con un camino alineado a mi forma de sentirlo, ¿no? Disfrutando, gozando y no entrando también en la vorágine del estrés, que era lo que el trabajo en Argentina, estando 12 horas todos los días sin fiesta, te ocasionaba, ¿no? En España ese tipo de condiciones no las veía y fue una de mis primeras intenciones por migrar. A los 18, 17 años que estuve con el tema de los papeles, no habían salido y fue como el primer pinchazo que yo tuve sobre esa situación de venirme a España. Pero al tiempo mi familia fue tramitando los papeles que conllevaban para tener la ciudadanía italiana y al tiempo, cuando ya eso estaba hecho, me volvió a surgir la pregunta de decir, estoy bien donde estoy, me gusta lo que estoy haciendo. En un principio siempre la encontraba como que sí, porque siempre iba en base a un camino de mejora en cualquiera de los caminos que estaba, pero me faltaba un poco más, me faltaba conocer, me faltaba explorar, esos sentidos no estaban satisfechos y entonces tuve la decisión de dejar el trabajo en el que estaba bien, siendo gerente en un local comercial, y decidí venirme para acá. Vendí todo sin también darle lugar a la duda de decir, bueno, como dejé mi coche o dejé mi moto o dejé algo de valor, tengo la excusa de volver. Lo que sí dejaba era mi familia, la dejaba por un lado, pero una de las cosas a las que yo sentía desde chico era que alejarme de mi vínculo familiar me iba a ayudar a crecer, no por el simple hecho de que mi vínculo familiar no me ayudase a crecer, sino que era tanto el sentimiento de estar próximo a uno que a veces uno no se da cuenta y se empalma con las energías que lo rodean, más que nada de una persona que sabes que te ama, como tu mamá, tu papá, cualquier ser cercano. Es tanta la energía que depositan para tu bienestar que lo único que están haciendo de cierta forma es volcarte todos sus miedos y uno, como sabe que viene desde el amor, capaz que los acepta. Y en ese punto no sentía yo que estaba dando un empujón o un salto, sino que había siempre, desde el lugar en el que esté, tratando de encontrar una conformidad a la familia, más que nada porque convivía con ellos, vivía, ya lo habrá visto Chris, que está domingo por medio o domingo en concreto, nos juntamos todos y es inevitable Claro. que no haya una conversación de qué haces, qué no haces, a dónde vas, en dónde estás, cómo se te puede ayudar, cómo... De cierta manera, todas esas cositas me estaban llevando a un lado que estaba haciendo la vida de mi, o sea, de mi entorno, no de la que de cierta manera quería. Y el irme fue un poco más a poder escucharme y escuchar mi voz que de la del resto. Y me ayudó bastante para poder ver todas esas cuestiones que uno adquiere en base al rodearse de gente y a veces de gente que uno de cierta manera no elige, ¿no? ¿Qué tenía que empezar a trabajar para poder encontrar nuevamente una esencia pura, una esencia sin tener matices ajenos, externos? Y aquí estoy. Claro, qué bonito porque eso siempre lo hablamos, ¿no? En el podcast, la importancia del entorno y al hilo de lo que comentas, pues obviamente vosotros estáis viendo la serie de Argentina, he tenido el placer de conocer a tu familia y de ahora formar parte de ella también, ¿no? Me siento así, me he sentido súper arropada y protegida, pero lo comentábamos, ¿no? Es decir, hostia, es que cuando hay tanta unión, tanta conexión, tanta
bueno, pues que es verdad que tu familia también respeta, creo que respeta un montón el que el otro sea diferente, pero a la vez es lo que dices, si no eres muy consciente de ese hilo que dice, vale, esto lo estoy tomando desde mi centro, desde esta elección la estoy haciendo desde mi centro, o me estoy dejando llevar por el clan, ¿no? Por lo que la familia hace, y entonces es muy importante también, y me mola o sea, me gusta que lo hayas dicho también, el que necesitabas separarte un poco momentáneamente, porque fue como el viaje que cuento, ¿no? Aquí el primer viaje que hice sola, que ahí me di cuenta de que las elecciones que estaba haciendo al separarme del entorno habitual eran diferentes a las que yo hacía cuando estaba con el entorno. Entonces eso me hizo que pensar, ¿no? En tu caso, bueno, el viaje de separación ha sido 6 años, que a mí me parece increíble. Entonces, claro, ¿cómo ha sido ese proceso para ti? ¿Cómo lo has vivido? De manera un poco resumida, ¿no? Porque obviamente son 6 años en que habrá habido altibajos, ¿no? Al principio, al final. Y ahora que has vuelto, que creo que también es muy bonito, el volver desde la distancia, desde ese aprendizaje interno, decir, ostras, que me he dado cuenta, ¿no? Si te sale alguna cosa que te hayas podido dar cuenta al volver o así. Pues, a ver, dentro de lo que es el proceso de alejarse de la familia, y más que nada cuando tenés una familia con estas características, que busca siempre la unión y no busca excusas para separarse, ¿no? O buscan conflictos donde no los hay, como para tratar de encontrar fricciones o separaciones o de ese estilo, es Familia complicado. italiana, que además eso ya lo dice, o sea, Italia es con la familia como muy, muy tal cual lo hemos vivido, perdona. Sí, nada, sí, sí, así lo continúo. Entonces, al final es un poco complicado, ¿no? El proceso de decir, bueno, me voy a enfrentar solo a las dificultades. Es verdad que yo siempre igual tuve una motivación para poder enfrentarme a problemas solo o querer resolverlos yo solo, ¿no? No con alguien y a que me ayude. En el caso de, por ejemplo, mi hermano apenas había nacido y demás, Lautaro siempre quería estar al lado mío, ayudándome en todas las cosas en las que estaba conspirando, ¿no? Él siempre quería estar ahí queriendo ayudarme, pero yo quería estar solo, quería resolverlo solo. No solo porque notaba que capaz que explicarle a la otra persona lo que estaba haciendo me iba a demorar más tiempo y también igual no iba a ver lo que estaba queriendo ver, y de esa manera igual iba a tener más demora, porque el tratar de también mostrarle a la otra persona lo que quería hacer eh, era un poco más tedioso en tiempo. Siempre he encarado las cosas de esa manera. Me ha costado, no lo puedo negar. ¿Por qué me ha costado? Pues anterior yo tuve un accidente en concreto en la que me ha marcado como un antes y un después en lo que respectaba a mi vida, y sí que es verdad que capaz que antes de que eso suceda yo consideraba que mis amigos o la gente que me rodeaba, conocida, con la que salía, con la que me veía casi todo el tiempo, más que con mi familia, estaba o se encontraba presente en un momento determinado en la que uno dice, bueno, estás en la peor, sí vas a tener a la gente con la que has estado, ¿no? Pues no, ni mis mejores amigos, ni mis amigos en concreto, ni mis conocidos, los únicos que aparecieron fueron mis familiares. Mi familia mostrando un apoyo incondicional a una situación en la que ni siquiera entendían ellos por cómo me encontraba, pero sabían que era frustrante, porque me veían la cara, me veían en la situación en la que estaba, y de ahí es donde yo entablé la mayor conexión con ellos. Anterior no la tenía tanto, pero sí que luego de ahí fue como una conexión de decir, acá hay una fuerza que nos une más allá de todo lo que anteriormente uno se cuestiona, ¿no? Decir, pero si esta gente yo no la elijo. De ahí nació un nuevo comienzo, porque igual dije, igual yo la elegí, igual nos elegimos entre todos y nos estamos cuidando acá entre todos. Esa separación fue la más complicada en el proceso en el que estuve los 6 años acá. Pasa lo de la pandemia nos agarra a Esa mitad de camino. separación dices porque, para que no Sí, os perdáis, otro día también nos vas a contar parte de esa historia cuando tú quieras. Estuvo 2 años en cama realmente, tuvo un sí, accidente, estuvo 2 años sin poder moverse, que tiene un trabajo interior, que ahí hiciste bastante trabajo interior. sí, fue un blanqueo prácticamente, me hizo a mi entorno o a mi manera de manejarme, me hizo recalibrar muchas cosas, aprendí muchas otras, adquirí muchas herramientas que hasta ese momento no tenía, y de tal forma pues
uno hoy dice de estar agradecido, ¿no? Por lo que ha pasado, porque si no, no estaríamos en este preciso momento Aquí haciendo esto. y no nos habríamos conocido tampoco. Exactamente. Pero sí que es verdad que toda transformación tiene un proceso, ¿no? Y ese proceso pues, puede generarse por parte de un sufrimiento extremo, por parte de una depresión extrema, en los casos en los que yo he pasado, ¿no? Al final es como encontrar casi el fondo del pozo para volver a ver la luz, ¿no? Y Y cuando acabas tienes esa época, después de eso es cuando te vienes a España. después de esa época, yo apenas terminé lo que fue la recuperación, ya me podía empezar a mover un poco, no tenía mucha fuerza y demás, pero abren un nuevo local comercial de helados, que yo siempre había trabajado con helados en el tema gastronómico, me gustaba, me gusta todavía igualmente también, aunque no estoy Lo que trabajando más ni es ejerciendo comer. de eso. Y, y entonces me habían comunicado de que se abría un local comercial, si quería volver a trabajar ahí, y me interesó la idea. Yo como estaba recuperándome igual, había sido en el mes de febrero, marzo, que estaban por abrir, algo irreal, porque por lo general los locales comerciales abren en diciembre, no se abren en marzo, pero como yo estaba recuperándome al final de esa temporada y estaba más o menos bien, dije, bueno, voy a probar qué tal. Y en ese local el primer año trabajé en normal y ya el segundo ya me ofrecieron el puesto de encargado y ya el tercero de gerente y así fui manteniendo ese puesto que mantuve hasta el día que decidí venirme, que no venía teniendo un ciclo de vida, como te digo, malo, no me podía quejar realmente porque no era que no tenía trabajo, no era que no tenía situaciones, pero las cosas que yo quería hacer en la costa como que estaban limitadas a una época o a un pensamiento, a lo que sea, que tampoco me dejaba mejorar mucho lo que quería, ¿no? Veía a España como un lugar donde pues, nace o tenía un diferente desarrollo el área de la música, y al final toda la gente de ahí siempre veía a Europa, a España en concreto, como un lugar para decir, bueno, puedo ir a ampliar mis conocimientos, mis aptitudes musicales, y fue uno de mis motores principales a la hora de moverme, ¿no? Es decir, puedo crecer musicalmente y a su vez igual puedo tener un resto o un margen diferente a lo que tenía en Argentina para poder darme el lujo también de viajar, que era el motor conector de mi creatividad y de mi entusiasmo. Si viajaba, sentía que todos los días tenían una intención diferente, tenía dificultades diferentes que afrontar, pero a su vez eran interesantes, eran gustosas. Entonces, junto al viaje y junto a una construcción desde el plano musical, yo a España la vi como óptima en ese momento dentro de las cualificaciones y condiciones que yo tenía para poder afrontar. Claro. ¿Y cómo fueron los primeros meses, ¿no? Por aquí? ¿Cómo te sentiste separado de tu familia? ¿Cómo lo llevaste? Porque encima viniste y llegó la pandemia al poco, A muy ¿no? poco tiempo llegó la pandemia, pero al principio era todo muy bueno, muy lindo, porque claro, todo Todo había es que empezar a nuevo. moverse, había que empezar a tramitar diferentes tipos de papeles, y acá, bueno, en España tienen una burocracia interesante, muy linda, Maravillosa. muy divina, el funcionario que trabaja 2 horas y el resto almuerza, pero Maravillosa. saliendo de esas situaciones que realmente fue fácil, o sea, fue en un plazo muy corto que terminaron saliendo los papeles, en menos de 20 días ya los tenía, moviéndome desde el día 1, Eso es ¿no? corto, ¿eh? Eso es corto. Bueno, moviéndome desde el día 1, 20 días, ya más o menos tenía todo. Entonces, una vez que ya tuve los papeles, yo ya me había movido independientemente por un montón de lugares, había salido a Perdón, caminar. es la hora de la comida. Los Sí, la hora vecinos. del morphy, aunque no creo que se escuche. Bueno, Y no, no sé, no sé, bueno, pero perdón. bueno. Sigue. Y entonces, una vez que ya tuve todos los papeles y estuve con las condiciones para ponerme a trabajar, yo tenía ya el trabajo localizado, por lo que les comentaba que salía a caminar mucho. Y ahí fue como empezar todo, ¿no? En ese momento yo no sentía tampoco ese apego familiar, es más, como era todo nuevo y tenía que aprender, estaba en la distracción del día a día, que al final van pasando 2, 3, 4 meses y uno no se da cuenta porque va teniendo todos los días un desafío nuevo que
que cumplir, ¿no? Ya sea en el trabajo, aunque era el mismo idioma, teníamos diferentes formas. También teníamos turismo internacional, que a su vez te ejercía un poco a tratar de hablar de formas diferentes. Entonces, el día a día había mucha distracción. Yo también contar que cuando me vine para acá, en su momento me vine en pareja, me vine con una persona en concreto, y en el momento que todo empezó a ir para atrás con esta persona, fue en el momento donde más requería de mi familia. Claro. Fue en ese preciso momento donde sentía que me faltaba algo, me faltaba alguien que me comprenda, aunque no entienda lo que le esté diciendo. Y ese fue el primer momento, Ese ¿no? apoyo incondicional que muchas veces la familia pues está ahí, y es verdad que a veces desde nuestro niño enfadado, desde el ego que queremos que las cosas sean de una manera, a veces no agradecemos, ¿no? Y es verdad que la familia, dentro de lo que cabe, siempre apoya, aunque sea a su manera, ¿no? Pero es como que Sí, incondicionalmente sabes que muchos van a estar ahí, y es muy bonito también. claro. Pues en ese ¿En ese momento momento pensaste volver en alguna ocasión? pensé en volverme, porque aparte la situación que se me había brindado era como empezar a perder lugar, diría, a la condición en la que me esperaba estar en España, ¿no? No me veía que podía sustentar un piso y tener el trabajo. Iba a encontrarme con el mismo estilo de vida que estaba teniendo en Argentina, dependiendo muchas horas para mi trabajo, para no disfrutar de nada, lo cual no tenía sentido porque era encontrarme con la misma faceta y a su vez no tener a mi familia cerca. Entonces la primera decisión que tuve al encontrarme con esta encrucijada fue, pues me voy. No tiene sentido. Si voy a trabajar, voy a estar alquilando, voy a gastar más de mi sueldo en lo que respecta a alquiler, comer, y después no voy a tener tiempo ni para la música, ni tampoco para viajar, no es algo que me esté motivando, ¿no? Entonces ahí fue mi primera encrucijada. Tuve mi comunicación con mi mamá en ese momento, le comenté muy bien cómo venían las cosas, qué era lo que había pasado, cómo había surgido, y desde su interior, aunque ella sentía que la mejor decisión para ella iba a ser que me acercase nuevamente a Argentina, me dijo, no te vuelvas, por ahí va tu camino, si ahí lo sentiste ya, es la segunda vez que lo sentiste, está por ahí, las dificultades que se están presentando son las pruebas que necesitas ver para que tu sueño se cumpla, ¿no? Lo vi de esa forma y dije, bien, es verdad, pues voy a asumir el desafío, aunque esté solo y aunque mi intención haya sido siempre la misma, voy a seguir por este lado. Y automáticamente surgió eso, terminó eso y aparece la pandemia. Bueno, qué bueno, ¿eh? ¿Cómo es la vida? Es decir, menos mal que no te volviste. Y claro, pero tú en el momento de la pandemia dijiste, ¿por qué no me he vuelto, no? Fue como un momento en el que lo recapitulé, ¿no? De decir, ¡buah! Mi familia estuvo tan cerca mío cuando yo estuve tan mal en el hospital y ahora que de cierta manera estamos La teniendo este impotencia. proceso de devolución, ¿no? Donde capaz que uno podía también devolver eso que recibió, que es tan bonito, como el estar ahí por el simple hecho de saber que una persona está mal. Lo otro es relativo, ¿no? Pero la intención de querer devolver ese favor había surgido y más fuerte. Quería volverme, mi intención era volverme, pero volví a comunicarme con mi familia y me dijeron, ¿para qué te vas a volver? ¿Qué intención lleva? Mi niño dándole más drama al problema de lo que acontecía por el simple hecho de decir, pero a ver, igual puede que sea la última vez que nos veamos. Ha pasado con otros familiares que no me he podido ni despedir, que ya no están con nosotros, que la pandemia ha barrido con ellos, por así decirlo, y, y que es algo que a lo cual también uno tenía que afrontar, ¿no? Es decir, estoy en una pandemia, estoy alejado del otro lado del charco, si le pasa algo a mi mamá, si le pasa algo a mi papá, y no puedo estar ahí ni en el proceso ni en la despedida, era un miedo muy fuerte que tenía al estar tan lejos y al no poder estar con ellos, ¿no? Pasó con mi tío y mi tía, que estuvieron internados en terapia intensiva,
estuve todos los días también hablando con ellos y demás, y los pude ver después de este tiempo, a los 6 años, y que fue realmente reconfortable verlos bien, A Guillermo ¿no? y A Guillermo Rosalía. y Rosalía, verlos Os veréis bien por y ahí. no verlos como estaban cuando se veía por la ventanilla del hospital, que parecían otras personas. Y esas situaciones son las que más pesan, ¿no? Ver a alguien que está mal o alguien Y estar en la que... distancia. y estar en la distancia. Esa intención me quiso hacer volver, pero a ese momento yo ya había construido bastante bien mi primer problema, que había sido el sustento económico para poder vivir y poder hacer lo que a mí me gustase. Habiendo superado mi primer dilema, teniendo el nuevo dilema familiar, vuelvo a comunicarme con la familia para que me den el ok, ¿no? Para que la Martona nos diga qué hacer. Y la madre pues nos dijo ahí que nada, que pase lo que pase, que me mantenga donde esté, que no intente hacer nada de otra índole porque no tenía sentido. Y nada, fue esperar, fue vivir la pandemia prácticamente mordiéndote los dientes de que no te digan mañana, che, de un día para otro tu mamá o tu papá entró en un estado eh, que no podemos recuperar, ¿no? Entonces, ese miedo al final me acompañó toda la pandemia, pero lo que fue la devolución de ese miedo fue el amor que la familia sentía y el apoyo que sentía por la decisión que estaba tomando, que estaba aprobada por parte de ellos. Capaz que diferente hubiera sido que me hubieran dicho, volvete. Y ahí hubiera nacido, capaz que Un dilema gracias interno a un igual. dilema interno, exacto, pero no fue así y hoy estamos acá y la pandemia ya no está y nos hemos vuelto a encontrar. Claro. Y nos conocimos y gracias a que se quedó, pues pudimos conocernos también. Claro. Bueno, no sé cuánto tiempo llevamos, más o menos, ¿sabes? Sí. Em, No, pues no lo pusimos. Muy bien. Espera. Bueno, una vez de eso que no te... vale, 26. Una vez que te quedas, ¿no? Y que decides, bueno, voy a ver a mi familia, porque obviamente eran muchos años y dijiste, tenías claro que este año querías ir. Cuando nos conocimos, me acuerdo que al poco tiempo me lo comentaste, ¿no? Que habías pedido vacaciones y así. Y yo, una que se apunta aquí a todo y que encima Argentina, pues mis raíces también, como veis, mi abuela, mi bisabuela nació también allí y bueno, que mis raíces tengo por allí también. Y era uno de los países que me encantaba por algo, ¿no? Y también, bueno, pues volver a encontrar con la familia, como bien dices, del alma, que muchas veces nos reencontramos y es verdad que ha habido muchas causalidades súper bonitas con tu familia y con tus seres queridos de sentir que ya los conocía de antes, ¿no? Entonces ha sido muy bonito esa parte. Y a mí me ha encantado y bueno, eso es lo que os quiero transmitir también en la saga de Argentina, que vais a ir viendo los vídeos, me está encantando editarlos. Bueno, pues cómo también ese amor, ¿no? Esa familia, cómo hemos vivido todo este tiempo, cómo bueno, se ha ido fraguando y también, pues bueno, ver las diferentes formas de cultura que hay y de vivir y de aceptar todas, ¿no? Entonces, ¿cómo has sentido para ti esa vuelta, ¿no? Porque ya era otro Catri completamente diferente, física y psíquicamente, porque física os tengo que decir que la gente, muchas personas no le conocían cuando le saludabas. Se escapaban, sí. Sí. A ver, el cambio de lo que sentí cuando estuve allá fue ver todo capaz que desde un punto más tranquilo y sereno. Anteriormente capaz que era más impulsivo o efusivo a la hora de, por ejemplo, entrar en un dilema de una charla familiar, de un tema en concreto del cual me interesase o que había indagado anteriormente y que otra persona estaba opinando por el simple hecho de opinar, como nosotros decimos los opinólogos. Así. La gente que opina está en todos lados. En la familia capaz que es uno de los primeros lugares para empezar a probar ese gran dilema de decir, ¿qué te duele cuando alguien opina diferente a lo que vos crees o que vos conocés que es la verdad? En un principio, ese primer dilema capaz que filosófico que surge, más a práctica lo pones con tu familia, porque en tu familia es donde más foco de confianza capaz que tenés, ¿no?
Y a la hora de capaz que de soltar un dilema que no lo dirías capaz que en una reunión de jefes, ¿no? Pero sí que lo dirías en tu familia, o qué opinarías de política, o de cultura, o del Estado, ¿no? O de lo que sea, de que se empieza a crear un dilema. Eh, Han surgido muchos comentarios que de los cuales capaz que hubiera interferido, pero ¿quién hubiera interferido? ¿La persona que quería tener la razón? ¿O la persona que quería demostrarse sobre el resto, sobre un tema en concreto? Y es ahí donde, por ejemplo, yo antes de entrar en ese debate, que sabía que la otra persona también no tenía ganas de escuchar, no entraba. Entonces simplemente fue también como un espacio o un momento en el que uno podía probarse todo eso que también puso a prueba un poco más en el día a día, del saber escuchar más que del tener que hablar, ¿no? De gastar saliva sin sentido, por ejemplo, en mi caso, y poder escuchar un poco más, en ese caso a la gente, daba igual lo que decían, sino escuchar la profundidad de lo que están diciendo, porque igual el mensaje o lo que estaban diciendo, vos sabías que no tenía sentido, pero la profundidad de esa persona era distinta, era otra. Muchas veces se escucha algo, pero se entiende otra cosa, ¿no? Algo de ese estilo. Y el volver y el ponerme un poco en ese juego fue muy interesante para mí porque me ha gustado, como decir, quién está queriendo salir a decir lo que está queriendo decir, por qué. Y sí que es verdad que fue un viaje en el que estuve muy callado, disfrutando más que de lo que de cierta manera pude aportar, comunicar, pero porque también así lo he sentido, ¿no? Quería absorber todo lo que podía, absorber los comportamientos, verlos desde fuera, no llevármelos para decir este comportamiento lo quiero para mí, sino verlo desde un plano de espectador. Y eso fue lo que más me gustó, llevarme la película nuevamente de todo lo Total. que es la familia. Todos cambian, eso es algo importante, todas las personas cambian de más o menos medida. Y sí que cuando uno se lleva 6 años consigo y vuelve, las personas han cambiado. Ya la voz ha cambiado, la manera en la que hablan han cambiado. Y eso es muy lindo, es volver a reencontrarse con esa persona. Esa experiencia es algo que me ha gustado nuevamente, porque es decir, bueno, si esta persona está acá y hoy está presente, ¿qué es lo que de cierta manera tiene, ¿no? Para aportar dentro de lo que vendría a ser una comunicación o una salida o una caminata? Y en todo momento nos hemos ido encontrando nuevamente con mi familia, que conozco de toda la vida, y eso creo que ha sido lo que más me ha gustado, ¿no? Volver a encontrar ese sentimiento. Totalmente. Yo lo hablaba con él para que también lo pudieras estrujar, porque yo lo estaba viendo como observadora. A mí me ha gustado también la experiencia de vivir dentro de una familia, pero eres más espectadora porque no te tocan esos lazos tan profundos. Y es verdad que bueno, dentro del trabajo interior, ¿no? Del niño, sobre todo herido, que es donde salen nuestros niños heridos, sobre todo con el vínculo y la familia, los enfados, las creencias, o sea, aquello que nos limita, que está adquirido por el clan familiar, ¿no? Tan potente. Yo decía, tío, mira esto, obsérvalo, o sea, y podértelo también reprogramar, ¿no? Darte cuenta, decía, ostras, ¿has visto cómo ha contestado en mi parte analizadora sin juicio, ¿no? Es decir, fíjate cómo tu clan tiene estas creencias, ¿no? Y os lo digo también para que en el libro hablo de ello, ¿no? Observar a tu clan y observar las creencias que tienen, los miedos que puedan tener, cómo nos reprogramamos inconscientemente con aquello que nos Mm, hemos contado generación tras generación, y cuestiónatelo. O sea, dale una vuelta, obsérvalo y di, realmente esto es cierto, esto es para mí, vamos a comprobarlo con la experiencia. Esta es la manera en la que yo lo vivo, ¿no? Es decir, bueno, sí, esto tú puedes pensar que es imposible o que no es, o esto no es posible, pero simplemente, o sea, una de las cosas que necesitamos es creerlo. Entonces, claro, si yo me creo esa creencia, o sea, si la tengo como estipulada, como una verdad absoluta, porque en mi familia siempre se ha creído esto, jamás vas a poder salir de ahí. exacto. Entonces, el trabajo, y creo que también la importancia muchas veces de salir, ¿no? En mi caso también salí a Londres con 20 años, esa importancia de salir es abrir la mente, darte cuenta de que el mundo está lleno de posibilidades, de que solo necesitas que tú te pongas esas ganas de querer crear una realidad. Cuando te das cuenta de que creamos esa realidad,
con nuestros pensamientos sobre todo, empieza de ahí, pensamiento, emoción y acción. Y creo que, o sea, por mi parte, ¿no? Lo que he podido ver con respecto a tu historia es esto, ¿no? Es decir, ¡guau! ¡Qué regalo tan bonito! El poder observarlo para que ahora estás en un punto de vida también de cambio, ¿no? En el que, bueno, todos cambiamos todos los días, Todos pero cambiamos. deciros también un poco que el proyecto, pues al final, en mi proyecto Cloniverso, pues está cambiando en función de que ahora pues ya somos dos. Entonces, pues me hace mucha ilusión también que cuando la vida quiera, cuando la Clonsi esté bien, que en un principio creemos que ya hemos encontrado caja de cambios, bueno, pues cuando esté o cuando la vida quiera, pues pondremos nuestro rumbo de viaje y crear cosas bonitas también con la música y la espiritualidad, que a los dos también nos gusta, y acompañar a otras personas, ¿no? Es súper bonito. Y bueno, para ir cerrando de primeras vamos a... ¿Quieres comentar algo más de las reflexiones? No. Bueno, me gustaría también y luego ya leemos, que recomendaras a alguien, ¿no? Bueno, en Argentina, por mi parte, también añadir, pues eso, que ha sido un viaje muy conmovedor, muy bonito, donde me he sentido súper apoyada, que sí que nos hubiera gustado recorrer mucho más, y aún así hemos recorrido kilómetros y kilómetros y kilómetros, o sea, pero Argentina es muy grande. Y yo, pues como bien dije en el post de esta semana, me quedo con las personas, porque es increíble la humanidad, la honestidad, el darlo todo sin esperar nada a cambio. O sea, me he sentido súper acogida tanto por mi familia como por todas las personas que salieron en un principio a ayudarme para que se pudieran dar las presentaciones. Obviamente tú, que estás ahí incondicionalmente y que se ha comido, va a ser la persona que más presentaciones de libro ha visto, el pobrecito. Y que ha sido para mí una experiencia maravillosa, que nos quedamos los dos con ganas de volver, quizá en otra etapa, y quizá de recorrer también por allí, pues soltamos a la vida y ojalá que se dé. Yo siento que sí. Y bueno, que para mí también ha sido un cambio de antes y después, porque justo antes de que nos fuéramos, bueno, pues Catri, ya os lo contará en otra entrevista, decidió atreverse a seguir el camino del corazón, ¿no? Y la vida te lo puso fácil para, pues ahora mismo, estar emprendiendo tanto en tu propio proyecto como, bueno, pues quizás conmigo también, ya lo estamos haciendo, es mi videógrafo favorito y filmmaker. Y bueno, que para mí ha sido una barbaridad. Espero que os gusten los vídeos de que va a haber en el canal de YouTube. Tenemos contenido para rato, entrevistas, vais a vivirlo todo conmigo, con nosotros, que es una de las cosas que más feliz me hace. Y bueno, y decirte que qué le recomendarías, ¿no? Porque era una de las cosas que a mí también me llamó la atención, era como que todas las personas, o muchas de las personas con las que íbamos quedando ahí hablando, amigos tuyos, todos te preguntaban con mucha curiosidad que cómo era, ¿no? Y yo lo viví como el típico sueño americano que muchas personas tienen, ¿no? De ir allí. Y yo, es verdad que sí que por una parte está guay verlo desde ese sentido, ¿no? Porque al final te motiva a salir de tu zona de confort, pero también un poco con los pies en la tierra de decir, bueno, realmente el trabajo está en poder estar bien en cualquier situación, pero también en conocerte y saber qué situación o qué siente tu corazón que toca vivir, porque eso la vida te lo va a poner realmente, aunque muchas veces nos ponga desafíos y pruebas, pero porque así crecemos, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías a cualquier persona, ¿no? Incluso a ti, cuando te fuiste a España, en esa búsqueda de mejorar tu calidad de vida? Porque muchos es mejorar la calidad de vida, pero hay muchos ideales, ¿no? De que luego cuando llegas, pues te encuentras con la realidad un poco, ¿no? O con el todo, lo bueno, lo malo, entre comillas, que no existe, ¿no? El balance del todo. Sí. A ver, en un principio, esto yo lo percibo también para mi vida, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que fue la experiencia Argentina-España, de salir, venir y encontrarme aquí, y capaz que de ver esas dificultades como la que el resto de los chicos dicen, ¿no? De que ven, y cómo es allá, y cómo es allá.
todo el que te pregunta ¿y cómo es allá y cómo es allá? Es porque evidentemente no está igual bien en el lugar o no está bien con lo que tiene, ¿no? Primero preguntarse, ¿qué es lo que necesitas tener para estar bien? Porque si fuese dinero, igual capaz que no lo conseguís en ninguna otra parte, o sí, depende de las condiciones al lugar en el que vayas. Si lo que buscas es seguridad, igual no lo encontrás en ninguna parte, o sí, igual al lugar en el que vayas. Igual no tenés la opción para elegir a dónde querés ir, y es ahí donde empiezan a tener dificultades las interpretaciones del juego de la vida, ¿no? Lo primero que te digo, o si lo vas a tener en cuenta, es que los problemas, en tal caso, a mí me conciernen que no se resuelven, se modifican. Si hoy tu problema es que no te llega para la comida, mañana lo vas a resolver si vos tenés puesta la intención siempre de mejorarte. Mañana lo vas a resolver, pero ese problema ahora se convirtió en que no tenés para beber. Y si no tenés para beber, se resuelve. Y ahora el problema es que no tenés para dormir y así consecutivamente. Lo que quiero decir con esto es que aunque tu problema había sido capaz que de necesidades básicas en un principio, que las has podido cubrir hoy, si no tienes puesta en meta lo que va a ser el lugar a donde tú quieres ir, el destino te va a ir poniendo dificultades de todas formas. Entonces, los problemas, al fin de cuentas, por la intensidad en la que se generan, no se van a resolver, sino que se van a modificar. Yo hoy estoy aquí, pero hoy tengo unas situaciones a las cuales quiero, capaz que igual mejorar. No las veo, no serían nombrados como problema, pero son mis desafíos, los nuevos desafíos que me he barajado. Antes de venir tenía otros. Al fin de cuentas, pues siempre vamos a estar trabajando sobre un nuevo desafío. El tema es si el desafío en el que nos encontramos nos está manteniendo en un bucle y no nos deja avanzar, que es el punto en el que capaz que gente en la que nos hemos encontrado se encuentra o no sabe cómo poder salir. Si te encontrás en ese bucle y no sabes cómo salir, mira bien para adentro, porque igual la respuesta está en una decisión totalmente diferente a lo que venís tomando hasta ese momento. Como dice Albert Einstein, ningún problema se resuelve en el estado en el que se genera o de cierta manera no se encuentra el mismo resultado. O sea, no podemos encontrar un resultado diferente haciendo la misma operación. Si sumamos 2 más 2 va a ser siempre 4. Entonces hay que tratar de hacer un reseteo, blanquearse nuevamente y reformularse si lo que estamos haciendo está bien y a su vez, si no está bien o lo que sea, darle un sentido distinto porque si no vamos a seguir siempre en ese mismo bucle y ese problema o ese desafío no se va a modificar porque hay algo ahí que igual tenemos que aprender de una manera distinta. Cambiar capaz que 180 grados Total, el sí, rumbo me de gusta nuestro mejor lo sentido. del desafío y el reto, porque el problema al final no Es hay un desafío. para mí no existen los problemas, son cosas a resolver, ¿no? O sea, no es que me gusta pensar que no existen. La palabra no está buena, pero bueno. No, porque al final lo que te genera es ansiedad muchas veces, en querer solucionar. Bueno, pues son cosas a resolver que no pasa nada porque la vida muchas veces nos ayuda, o sea, nosotros accionamos, pero lo llevamos de otra manera. Sí. Y para acabar, porque estamos ya chorreando, en Zaragoza estamos a 50 grados a gasolina. Una buena decisión el solcito. Al solcito. Te doy el placer de abrirlo y leer un párrafo, con eso a ver qué sale del libro. A ver. Bueno, pues mira, qué loco. Siempre funciona el libro, chicos. Un párrafo solo, ¿eh? Vale. Los domingos solíamos reunirnos en la casa de mis abuelos en el pueblo para compartir comida y momentos especiales. Sabía que iba a salir este. Planeé aprovechar el regreso de las vacaciones para revelar mi decisión a todos. Sin embargo, el miedo me invadía. Temía las posibles reacciones. A pesar de mi determinación, una parte de mí todavía buscaba la aprobación de los demás, un patrón que estaba profundamente arraigado. Total. Me encanta. Justo hablando de la familia. Claro, porque este capítulo lo hemos leído en otro podcast con Naza, además, creo que fue, y habla de eso, ¿no? De todas las creencias, de que yo les contesté en una de estas, le dije, a pesar, decía, comprendo vuestras preocupaciones y aprecio vuestra perspectiva. Quería compartirlo con vosotros y me encantaría contar con vuestro apoyo, pero si no lo sentís, lo entenderé, ¿no? Es como que tomé esta situación como un regalo. Las críticas y los juicios de mi familia me llevaron a cuestionar mis propios miedos y a explorar si esos temores eran realmente míos o los había absorbido a lo largo del tiempo. Qué bonito. Así es. ¿Sabía que iba a salir este? Te lo juro, he dicho, hostia, al hilo de lo que estamos hablando. Bueno, chicos, espero que os haya gustado. Muchas gracias. Bello. A ti.
Vamos a ver qué nos depara la vida. No sé cuántos más capítulos van a quedar del podcast. Yo creo que durante este mes que vamos a estar más tranquilitos grabaré, igual no en este momento del día, porque estoy asada. Pero bueno, os escuchamos los comentarios, a la gente que estáis llegando al canal de Argentina, gracias, y que bueno, mucho ánimo y sobre todo pues mucho encontrarse, preguntarse, reflexionarse para encontrar, dejar que la vida te encuentre, que es lo que digo yo, ¿no? Cuando ya te encuentras tú, entonces la vida te encuentra. Así que nada, muchas gracias y que la magia nos acompañe. Un besito.